El siglo XIX fue una época de grandes cambios. La humanidad estaba en el umbral de una nueva era, marcada por avances tecnológicos y transformaciones sociales sin precedentes. La revolución industrial transformó la sociedad de maneras profundas y duraderas. Las máquinas y las fábricas comenzaron a dominar el paisaje, reemplazando el trabajo manual y artesanal. Y con ella, llegó la producción en masa y el crecimiento de las ciudades. Las áreas rurales se vaciaron mientras la gente se trasladaba a las ciudades en busca de trabajo. Pero esta transformación también trajo mucha desigualdad. Las ciudades crecieron rápidamente, pero la infraestructura no pudo seguir el ritmo, resultando en condiciones de vida deplorables para muchos. La clase obrera, la que hacía funcionar las fábricas, vivía en condiciones muy difíciles. Las jornadas laborales eran largas, a menudo superando las 12 horas diarias, y los salarios eran miserables. Trabajaban muchas horas, ganaban muy poco y no tenían derechos. No había leyes que protegieran a los trabajadores, y las condiciones de trabajo eran peligrosas y agotadoras. En medio de esta injusticia, aparece Karl Marx. Marx, un filósofo y economista alemán, comenzó a analizar las causas de la desigualdad y la explotación. Marx, junto con Friedrich Engels, criticaron fuertemente al capitalismo. Publicaron obras como El Manifiesto Comunista, donde expusieron sus ideas sobre la lucha de clases y la necesidad de una revolución proletaria. Decían que la sociedad se basaba en la lucha entre la burguesía, los dueños de las fábricas y el proletariado, los trabajadores. Esta lucha de clases era, según ellos, el motor de la historia. El marxismo nació para responder a las injusticias del capitalismo, buscando entender y cambiar la sociedad desde la raíz. Proponía una sociedad sin clases, donde los medios de producción fueran propiedad común. Prometía un futuro más justo e igualitario, sin explotación ni sufrimiento para los trabajadores. Inspiró movimientos obreros y revoluciones en todo el mundo, dejando una huella indeleble en la historia. Karl Marx nació en Alemania en 1818, en la ciudad de Treveris, una región que en ese momento formaba parte del Reino de Prusia, y es uno de los pensadores más importantes de la historia. Su influencia se extiende a través de múltiples disciplinas, incluyendo la filosofía, la economía y la sociología. Desde joven, participó en movimientos intelectuales y políticos que cuestionaban cómo funcionaba la sociedad. Marx se unió a círculos de jóvenes hegelianos, donde debatían ideas revolucionarias y criticaban las estructuras sociales y políticas de su tiempo. Su idea más importante fue el materialismo histórico. Esta teoría revolucionaria cambió la manera en que entendemos la historia y la sociedad. Esta teoría dice que la historia de la humanidad depende de cómo vivimos y cómo conseguimos lo que necesitamos para vivir. Según Marx, las condiciones materiales y económicas son la base sobre la cual se construyen todas las demás estructuras sociales. Marx creía que la economía, es decir, cómo producimos las cosas y cómo nos relacionamos al producirlas, determinaba todo lo demás en la sociedad, la cultura, la política y la religión. Para él, las relaciones de producción eran el motor de la historia. Para Marx, la clave para entender el capitalismo era la plusvalía. Este concepto es fundamental para su crítica del sistema capitalista. Esto es lo extra que produce un trabajador, más allá de su sueldo, y que se queda el dueño de la fábrica como ganancia. Marx argumentaba que esta plusvalía era la fuente de la explotación de los trabajadores y la causa de las desigualdades sociales en el capitalismo. Friedrich Engels nació en 1820. Fue un filósofo, sociólogo y empresario alemán. Su amistad y trabajo con Marx fueron muy importantes para el marxismo. Engels venía de una familia rica que tenía fábricas de telas. Por eso, vio con sus propios ojos cómo explotaban a los trabajadores. Su libro más famoso es La situación de la clase obrera en Inglaterra, donde cuenta la miseria y el sufrimiento de los trabajadores en las fábricas inglesas. Junto con Marx, Engels escribió El Manifiesto Comunista, un libro que llama a los trabajadores del mundo a unirse para acabar con el capitalismo. Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, nació en Rusia en 1870. Fue un revolucionario y pensador marxista que lideró la Revolución Rusa de 1917. Lenin adaptó las ideas de Marx a Rusia, creando el leninismo. Decía que la revolución podía ocurrir incluso en un país sin mucho desarrollo capitalista.
Su idea principal fue la del Partido de Vanguardia, un grupo de revolucionarios inteligentes que guiarían a los trabajadores porque creía que solos no podían hacer la revolución. Lenin también habló del imperialismo como la última etapa del capitalismo, donde los países buscan nuevos mercados, lo que lleva a la guerra y al colonialismo. Sección 5. Los pilares del pensamiento marxista. El marxismo se basa en varias ideas importantes para entender el capitalismo y cómo cambiarlo. Estas ideas fueron desarrolladas por Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX y más tarde por Vladimir Lenin y otros pensadores marxistas. Primero, el materialismo histórico. La historia se mueve por cómo vivimos y la lucha de clases. Según esta teoría, los cambios en la sociedad son impulsados por las condiciones materiales y económicas, no por ideas abstractas. Segundo, la lucha de clases. El conflicto entre los dueños de las fábricas y los trabajadores. Este conflicto es el motor de la historia y es lo que impulsa el cambio social. Los trabajadores, que producen la riqueza, están en constante lucha con los capitalistas, que se apropian de esa riqueza. Tercero, la plusvalía. Lo extra que produce un trabajador y que se queda el dueño. Esta es la base de la explotación en el capitalismo, donde los trabajadores no reciben el valor completo de su trabajo. Cuarto, la alienación. El trabajador se siente separado de su trabajo, de lo que produce y de sí mismo. En una sociedad capitalista, los trabajadores no tienen control sobre el proceso de producción ni sobre los productos de su trabajo, lo que lleva a una profunda sensación de desconexión y deshumanización. Quinto, la revolución. Los trabajadores toman el poder para crear una sociedad sin clases. Marx y Engels creían que solo a través de una revolución proletaria se podría derrocar el sistema capitalista y establecer una nueva sociedad. Sexto, la sociedad comunista. El objetivo del marxismo. Una sociedad sin clases, sin gobierno ni propiedad privada, donde cada uno aporta lo que puede y recibe lo que necesita. En esta sociedad ideal, la producción se organiza de manera colectiva y los recursos se distribuyen equitativamente, eliminando la explotación y la alienación. Sección 6. El legado de Marx en el siglo XX. Las ideas de Marx tuvieron un gran impacto en el siglo XX. Inspiraron revoluciones en todo el mundo, desde la Revolución Rusa de 1917 hasta la Revolución Cubana de 1959. Muchos países socialistas, como la Unión Soviética, China, Vietnam y Cuba, se basaron en el marxismo. Todos querían una sociedad sin clases. Los trabajadores también se inspiraron en Marx. Los sindicatos y los partidos socialistas lucharon por mejores condiciones de trabajo, logrando avances importantes. Aunque la Unión Soviética desapareció en 1991, el marxismo todavía existe. Sus ideas sobre el capitalismo, la lucha de clases y la alienación siguen siendo importantes en el siglo XXI. Sección 7. Críticas y controversias del marxismo. Mucha gente ha criticado al marxismo. Dicen que es una utopía, que es totalitario y que no funciona. Algunos dicen que el marxismo cree que la historia solo se trata de la economía y se olvida de la cultura, la religión y la psicología. También critican a los países socialistas, diciendo que se volvieron dictaduras que violaban los derechos humanos. Otra crítica es que el marxismo no ha logrado crear una sociedad sin clases ni gobierno. En realidad, los países socialistas tuvieron mucha burocracia, corrupción y falta de libertad. Sección 8. El marxismo en el siglo XXI. ¿Utopía o realidad? En el siglo XXI, seguimos hablando del marxismo. La crisis económica de 2008, la desigualdad y los movimientos sociales han hecho que la gente vuelva a interesarse en sus ideas. Algunos creen que el marxismo nos ayuda a entender los problemas del capitalismo actual. Sus ideas sobre la explotación, la alienación y la lucha de clases siguen vigentes en un mundo con trabajos precarios y mucha riqueza concentrada en pocas manos. Otros creen que el marxismo ya no sirve, que el capitalismo, aunque tenga problemas, es mejor para crear riqueza. El futuro del marxismo no está claro. Lo que sí sabemos es que seguiremos hablando de sus ideas en un mundo cada vez más complicado. Sección 9.
Conclusión. La llama eterna de la crítica social. A pesar de sus problemas, el marxismo es muy importante en la historia. Sus ideas sobre el capitalismo, la lucha de clases y la alienación se siguen estudiando. El marxismo nos recuerda que es importante criticar a la sociedad, luchar por la justicia y construir un mundo más igualitario. La llama del marxismo, aunque a veces pequeña, sigue viva en los que sueñan con un futuro sin explotación ni desigualdad.